Muchos sospechan que en realidad Milei, muy aconsejado por un personaje que adquiere más y más poder dentro del gobierno, que es Santiago Caputo, el principal asesor de imagen de campaña de Milei, que se está convirtiendo en una especie de administrador de poder dentro del gobierno, el mago del Kremlin. Muchos dicen que, aconsejado por Caputo, por este Caputo, Santiago, Milei saca a Pose para poder sacar a Sívori, es decir, al jefe de los servicios de inteligencia. Es importante este tema. ¿Por qué? Porque de un modo u otro, el problema del espionaje vuelve todo el tiempo en la Argentina. Uno de los cambios importantes, tal vez el más importante que hubo con el reemplazo de Pose por Guillermo Francos, es que la Secretaría de la Agencia Federal de Inteligencia, la antigua Secretaría de Inteligencia, ahora pasa a depender del presidente. No depende ya del jefe de gabinete. ¿Qué pasaba en esa área? Reproches cruzados de espionaje. Empezaron en febrero. Empezaron justamente desde el Ministerio de Capital Humano. Muchas notas en los diarios. Pose con Sívori espían a funcionarios y espían sobre todo a Sandra Petovelo. Una información curiosa, porque si uno pone la lupa sobre esa información, va a detectar que Sandra Petovelo tenía un secretario muy importante, al que después desplazó, que se llama Maximiliano Celi, cuñado de Lucas Nehamkis, secretario privado de Antonio Estiuso, que ha sido un personaje tenebroso en toda el área de inteligencia desde hace muchos años, no hace falta caracterizarlo. Entonces, desde ese lugar, tocado por los servicios de inteligencia o por quienes han estado en servicios de inteligencia, el Ministerio de Capital Humano, señalaban que Pose a través de Sívori espiaba a Petovelo. ¿Espiaba también a Santiago Caputo? Es posible, porque hubo muchas versiones que se le atribuían a Sívori respecto de relaciones de Santiago Caputo con gente del gobierno anterior, sobre todo con gente de masa, sobre todo con Guillermo Michel, el que estaba el administrador de la aduana, que muchas versiones indican sigue manejando la aduana. Bueno, sobre esto tenía una lupa puesta Sívori, es decir, Pose. ¿Eso es lo que molestaba? ¿Por eso lo sacaron? Lo curioso es que cuando se fueron, comentaron delante de allegados, tanto Pose como Sívori, que ellos se fueron porque en realidad lo que molestaba es que no espiaban. ¿Por qué? Porque dicen que desde la Casa Rosada, concretamente Caputo, les pedía que espíen a periodistas críticos y a políticos de la oposición, es decir, reproches cruzados. Es muy difícil determinar cuál es la verdad en todo esto. Lo que sí vemos es que el gobierno es víctima de un problema de muchos gobiernos, acentuado en este caso, que es cierto descontrol o bastante descontrol de los servicios de inteligencia. Y una contaminación de fuerzas de inteligencia informales que influyen en determinados ministerios y en determinadas áreas de acción. Caputo ganó, Santiago Caputo ganó. Y puso, no solamente se queda con la AFI, que depende de la presidencia, pero empieza a ser de competencia de él. Pone ahí a Sergio Neifert, un desconocido en el mundo del espionaje, un exfuncionario de Malvinas Argentinas, un hombre del conurbano, muy ligado al exintendente Jesús Carillino. Carillino, muy amigo del padre de Santiago Caputo, ya fallecido, de Claudio Caputo. Trae a Neifert, que no conoce de inteligencia, sí dicen que tiene alguna relación
con organismos de Estados Unidos, no sabemos con cuáles, también con sectores de la justicia provincial, de la provincia de Buenos Aires, pero seguramente va a tener que ser asistido en la tarea que ahora se le va a asignar. Y para esa asistencia, dentro del gobierno, gente muy calificada dice que Santiago Caputo está pensando en amigos de Estiuso, justamente. Y esto coincide o hace juego con una versión que circuló durante el fin de semana, que es que Nehamkis, a quien ya nombramos, una especie de secretario de Estiuso, ofreció cargos para la AFI a gente que rechazó esos cargos. Es decir, que habría una especie de regreso bajo el paraguas de Santiago Caputo de gente muy cuestionada en el manejo de los servicios de inteligencia. Acá aparece una curiosidad, un poco resbaladiza, opaca. Tiene que ver con esta cuenta de X, Twitter, John, Snake Dog Lives. Ese es el nombre de la cuenta. ¿Por qué es importante esta cuenta? Porque mucha gente cree, y se comunica con ella en esos términos, y mucha gente del gobierno cree lo mismo, que esta cuenta es de Santiago Caputo. Que antes tenía otra cuenta de la que hablamos aquí en Odisea, Enfant Terrible. Esa cuenta Enfant Terrible, al poco tiempo de que la mencionamos, fue cerrada y aparece esta otra cuenta, cuyo titular, ignoto, no sabemos quién es anónima, tiene una retórica y un nivel de exaltación respecto del gobierno y respecto de el sueño imperial del gobierno de Milei, muy parecida a la de la otra cuenta, la que se cerró. No sabemos en ninguno de los dos casos si es de Santiago Caputo. Es importante políticamente porque mucha gente relevante desde el punto de vista político, inclusive dentro del gobierno, la mira como si fuera. Y acá encontramos una curiosidad que es este post. Si van a jugar sucio, nosotros vamos a traer de nuevo a los malos. Después no lloren. Las advertencias fueron debidamente presentadas. Esto porque es interesante, porque coincide con lo que le atribuyen estar diciendo a Caputo. Vamos a traer a los malos a la AFI. ¿Será Caputo? A lo mejor no es Caputo. Los dos quieren traer a los malos. Es una apuesta interesante para un gobierno que promete ir contra la casta. Es importante todo este mundo vidrioso, opaco, este submundo, porque aparece en la pelea que se da en Capital Humano durante estos últimos días.